Me da mucho gusto estar con ustedes para platicar en nombre de la ley. En esta ocasión estamos platicando con un amigo que nos visita de nueva cuenta, que es ni más ni menos el abogado Rafael Martínez Treviño. Rafael, muchas gracias por estar con nosotros en esta nueva ocasión. Al contrario, mi estimado Pepe, agradezco la honrosa invitación que me haces, la acepto con mucho gusto y pues tu interesante programa en nombre de la ley es un honor para mí estar en él. Te agradezco, mi estimado doctor José Elías Romero Apis, te lo agradezco. Rafael, tú te has aplicado a muchos espacios de la vida profesional. Eres catedrático, universitario, eres autor de obra escrita, has sido funcionario en procuración de administración de justicia, pero sobre todo te conocemos, resaltas ante tus colegas como un abogado postulante, como un litigante, y no solo como un abogado postulante y litigante, sino como un respetado abogado de nuestros colegas. Y por eso te agradezco que vengas a platicar con nosotros de temas que hoy están en el debate jurídico. Es decir, que quienes lo están discutiendo fundamentalmente no es el gobierno versus la sociedad civil ni a la inversa, sino que son temas que todavía están en la tela de discusión, en la mesa de debate entre los abogados. He asistido a reuniones de abogados donde tú has sido uno de los expositores y donde las mesas se dividen en opinión muchas veces en 2 y a veces en 4 bandos, es decir, no llegamos todavía a acuerdos. Y uno de esos temas es el relacionado con la prisión preventiva, que te he escuchado en muchas ocasiones abordarlo. Y yo quisiera, antes que nada, que le obsequiaras a nuestro público, y particularmente a nuestro público no abogado, una explicación de qué es este tema de la prisión preventiva. Claro que sí, mi estimado Pepe, con mucho gusto. El tema de la prisión preventiva es un tema de actualidad, sobre todo en la República Mexicana, derivado de altos índices de delincuencia que estamos sufriendo en toda la República, no nada más en la Ciudad de México. Y para que tu amable auditorio entienda, vamos a partir desde un inicio. Yo quisiera explicar qué es prisión preventiva. Por favor. Con mucho gusto, Pepe. La prisión preventiva es el lapso de tiempo en el que una persona que está relacionada con probables hechos delictivos está sujeta a prisión durante el transcurso de su proceso, siempre y cuando no se haya dictado una sentencia condenatoria ejecutoriada. Sí. Esto es, en la prisión preventiva, la persona que está acusada o imputada en el nuevo sistema penal tradicional mexicano deberá de permanecer fuera o dentro de la prisión durante el tiempo de su proceso. Sí, llevar el proceso en prisión o llevarlo en libertad. Es correcto, Pepe. Y ahí es donde nos dividimos los catedráticos, los conocedores del derecho, los abogados postulantes, respecto de que si la prisión preventiva violenta o no la presunción de inocencia. Porque van de la mano, prisión preventiva con presunción de inocencia. Dicen ellos que la prisión preventiva es una pena sin sentencia. Es correcto. Yo considero, sin embargo, que la prisión preventiva es ejemplificativa. ¿Qué necesitamos en la República Mexicana? Un ejemplo de prisión preventiva en cuanto a las personas que cometen delitos, que son probablemente responsables de la comisión de estos delitos y que deben de estar durante su proceso internos en los penales. Va de la mano con presunción de inocencia. ¿Por qué? Muchos estudiosos del derecho dicen que al estar detenidos durante su proceso se violenta la presunción de inocencia. Categóricamente yo considero que no se violenta.
No, a mí no me gusta decir violar, solo se viola de manera lamentable a las personas. No se violenta la presunción de inocencia con la prisión preventiva. Hay varios tipos de prisión preventiva, según entendemos. Una que llaman oficiosa y otra que llaman justificada. ¿Los podrías explicar? Es correcto, claro que sí. La prisión preventiva, de acuerdo a la reforma constitucional al artículo 19 en su párrafo segundo, ahora tenemos dos tipos de prisión, que es la prisión preventiva justificada y la prisión preventiva oficiosa. La prisión preventiva justificada es la que solicita el Ministerio Público al juez de la causa, al juez conocedor del caso concreto, para efecto que el imputado permanezca en prisión durante la secuela de su procedimiento. Hablamos de secuela de procedimiento, quiero insistir, aún en sentencia, siempre y cuando no esté ejecutoriada. Luego entonces, si nosotros referimos una presunción de inocencia, debemos de diferenciar qué es un derecho humano y qué es un derecho fundamental. Tú sabes que con la reforma constitucional de fecha 10 de junio de 2011, el artículo primero, ahora tenemos los derechos humanos. Nos olvidamos del viejo concepto de garantías individuales y nos vamos a derechos humanos y sus garantías, ¿verdad? ¿Y qué es un derecho humano? El que todas las personas adquirimos por el simple derecho de nacer. El derecho humano, como tú bien lo sabes, es un derecho que no es restringible, a diferencia de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales, si nosotros pensáramos en una pirámide, la parte más alta de esa pirámide sería la presunción de inocencia, seguida del debido proceso, la prueba ilícita, en fin. En virtud de esta reforma constitucional del artículo 19, en su segundo párrafo, nos olvidamos del viejo concepto, lo recuerdas, lo manejamos años enteros desde que estuvimos en la escuela, desde que tú estuviste en las procuradurías, encabezando por ahí tanto la de la entonces Ciudad de México como la de la entonces General de la República. Nos olvidamos del término medio aritmético, eso ya quedó inmerso en el pasado. Nos olvidamos de delitos graves también, Pepe, eso ya no existe, quedó ya en el pasado. Ahora, delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Y yo considero, en un humilde punto de vista, que una prisión preventiva justificada que te solicita el Ministerio Público... Y que el juez puede conceder o negar. Es correcto. Pero un buen postulante, como muchos hay, como tú eres un abogado postulante, catedrático y demás. Sí, un buen defensor. Un buen defensor la echa para abajo. ¿Por qué? Porque el señor agente del Ministerio Público puede decir: su señoría, queremos que se le sujete a prisión preventiva justificada a determinada persona porque consideramos que no va a acudir a su procedimiento, a su proceso, y se puede sustraer de la acción de la justicia. Es una reflexión subjetiva y personal, no es objetiva, pues usted cree eso y pues crea usted lo que quiera, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces el juzgador te la puede negar, uno como defensor pues la recurres, la impugnas y entonces te llevas a aquellos acusados a la calle. Porque nadie puede probar un hecho futuro. Claro, te los llevas a la calle, quieran o no. Con una buena defensa los sacas libre, Pepe. ¿Cómo puede probar el Ministerio Público que el señor se va a fugar? Claro, claro. Si tiene un arraigo en su domicilio durante años, va una persona y declara que se va a hacer cargo de presentarlo ante el juez de la causa, que es su familiar, su hermano, su esposa, su esposa, y entonces se pueden sustraer. Yo insisto que en la República Mexicana es importante en este momento la prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué? La que no se puede discutir, Claro. que está en la ley
Claro. Y ni el Ministerio Público puede decir otra cosa, ni la defensa puede decir otra cosa, ni el juez puede decir otra cosa. Ni el juez puede decir otra cosa. Se habla de una reforma fiscal y dicen, y ya entró en vigor la reforma fiscal en cuanto a delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. No ha entrado en vigor, sencillamente porque no se ha reformado el 19 constitucional. Mientras no se reforme, pues puede uno obtener las libertades de las personas que están relacionadas con hechos probablemente constitutivos de delito, sin que forzosamente tengan que estar dentro de la cárcel, hasta en tanto estén en el listado del artículo 19 constitucional, segundo párrafo. Perfecto. Yo considero, porque muchos dicen, el catálogo del 19 constitucional. No, no es un catálogo, es un listado de delitos. La última reforma fue del 12 de abril del 2019, donde ya se incluyeron más delitos. Que yo considero que algunos de ellos, uno específicamente de ellos, está mal en su redacción, porque nos refiere robo de casa-habitación. Yo considero que es robo en casa-habitación, no de casa-habitación. ¿Verdad? Nos iríamos al viejo chiste, se pintan casa a domicilio. Sí, ¿verdad? Se llevó la casa. Se llevó la casa, sí, no. Robo a casa-habitación. Y entonces, otro de los artículos que yo cuestionaría dentro de los que ameritan prisión preventiva oficiosa es el robo de hidrocarburos. Y te voy a explicar por qué motivo. ¿Llamado huachicoleo? Llamado comúnmente huachicoleo. Y te voy a explicar por qué motivo. No es lo mismo que una persona se robe una cubeta con 20 litros para comer, a quien va y se roba pipas enteras. Claro, claro. Se llevaban barcos enteros con huachicoleros. Es una industria. Entonces yo considero que ahí debiera de haber un pequeño agregado en el sentido del robo de hidrocarburos. Es decir, pues, una persona que robe más de 20 litros, en fin, porque si sorprenden a alguien, un juez le va a imponer una prisión preventiva oficiosa a quien se robó 20 litros con la cubeta. Que se ha detenido mucho, lo hemos visto todos nosotros, lo hemos visto en las noticias, lo hemos visto en la práctica cotidiana ante los juzgados. Yo considero que debieran de reformarse estos dos puntos. Porque efectivamente hay voy a usar la palabra de moda, huachicoleo, claro, que es de gran magnitud. Alguna vez durante mis experiencias en PGR, pues supe de casos en los que el robo de combustible lo realizaban los altos jefes de la petrolera. Y no era, como tú dices, de una cubeta, era de mandar buquetanques completos para venderlos en mercados internacionales y no registrar la venta a favor de la petrolera. A ti te tocó conocer como parte de la entonces Procuraduría General de la República. Así es, y ese es como altísimo funcionario. Sí. Y digo, obviamente, pues los niveles en los que alguien puede robarse los barcos de su propia empresa. Claro. Es decir, el contenido de los barcos de su propia empresa. Y algunos fueron... Y que puede venderlos en mercados internacionales, es decir, que tiene acceso a los mercados internacionales. Se hacía comúnmente, era... Lo llamaban petróleo spot. Es correcto. Ahora ya el término es huachicol. Es huachicol. ¿Por qué motivo yo considero que debe de subsistir la prisión preventiva oficiosa en la República Mexicana? ¿Por qué motivo ha aumentado la delincuencia en la República Mexicana? Es muy importante. Yo considero que hay varios factores. Uno de ellos, mi estimado Pepe, uno de ellos es el crecimiento demográfico. Aumenta la población, aumenta la delincuencia. Hubo una reforma interesantísima en el Código Nacional de Procedimientos Penales cuando entra en vigor el nuevo sistema acusatorio. Y el artículo 5º transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice que sigue vigente ese 5º transitorio, que se podrá
sustituir la prisión preventiva cuando no se trate de delitos que están descritos en el 19 constitucional, párrafo segundo. Se podrá sustituir la prisión preventiva por diversa medida cautelar en términos del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En esos casos, aplica como caso único de excepción el Código Nacional de Procedimientos Penales en el sistema penal tradicional mexicano, que como tú bien lo sabes, no ha desaparecido. ¿Cuántos asuntos tenemos? Se siguen llevando a proceso bajo el régimen antiguo. Es correcto. Es decir, no hay cambio de proceso. En los que se iniciaron ya entonces, siguen hasta el final. Así tendrán que concluirse, como tú bien lo sabes. No es de que el acusado, el indiciado, procesado o sentenciado no ejecutoriado diga, no, es que yo me quiero acoger al nuevo sistema, porque es muy bueno este nuevo sistema, es muy rápido. Tenemos procesos en el tradicional mexicano de 11 o de 13 años de procesos sin sentencias. Hay casos concretos de los que podríamos hablar y aquí nos quedamos días enteros platicando. Efectivamente. Mientras que el sistema penal acusatorio es muy rápido, es muy rápido. Luego entonces yo considero la única forma en que aplica el Código Nacional de Procedimientos Penales es para sustituir la prisión preventiva. Y entonces, ¿qué pasó? Todos los postulantes lo empezamos a aplicar, a solicitar. Pues yo quiero sacar a mi cliente de esto, de esto, de esto. Y se vaciaron las cárceles. Se fueron todos los delincuentes. ¿Y qué sucedió de manera lamentable? Aumentó la delincuencia. Para mi punto de vista es uno de los grandes factores. ¿Por qué motivo? El derecho penal, sistema acusatorio y oral, es garantista a favor del imputado. Yo creo que la víctima queda en mucha desventaja en relación con el imputado. ¿Por qué? Porque hay muchas garantías para el imputado en el nuevo sistema de justicia penal. Y entonces, pues por un lado entran y por otro lado salen. Pero la culpa no la tienen los juzgadores. ¿Es lo que llaman la puerta giratoria? Exactamente. Que es que así como entran, así salen. Es correcto, es lo que comúnmente se denomina la puerta giratoria. Entran, pero como faltaste parte acusadora al debido proceso y te faltó esto y te faltó lo otro, imputado, te vas para la calle. Puerta giratoria. Y entonces, ¿cuál es la mente del delincuente, Pepe? No me hicieron nada, pues vuelvo a delinquir. Por eso yo insisto mucho en que la prisión preventiva oficiosa es ejemplificativa. ¿Qué quiero decir con ello? Te vas a quedar preso durante tu procedimiento. Y es un ejemplo para toda la ciudadanía, para todos nosotros. ¿Para qué? Para que no incurran en delito. Ahora, fíjate qué interesante está la reforma del artículo 19 constitucional, párrafo segundo, porque se va a revisar esto en 4 años. No va a quedar firme así como está, porque muchos estudiosos dicen, no, ya me echaste a perder mi sistema acusatorio y oral. No, lo que pretende el constituyente es evitar tantos actos de delincuencia en la República Mexicana. Y está bien pensado, está bien aplicado. Y en 4 años, si vamos bien, pues quitamos delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Ahí yo ya estoy de acuerdo. Por lo pronto no. México es un gran país, es un país precioso en todos sus aspectos. Y tenemos excelentes juzgadores, magistrados, ministerios públicos, procuradores, fiscales, en fin. Nuestro problema no es de leyes, es de muchos que no la aplican correctamente o incluso que nosotros postulantes, porque también los postulantes tenemos la obligación, quiero pedir que se aplique bien la ley. Claro.
No le podemos dejar toda la problemática a la parte acusadora, al Ministerio Público, porque el juez dejó libres. No, muchas veces nosotros, abogados postulantes, somos responsables de esa situación. Aquí debemos de actualizarnos todos. No tenemos que echarle la culpa al juez, al magistrado, al Ministerio Público. A ver, abogado postulante, ¿por qué no hiciste una buena teoría del caso? ¿Para qué? Para que pudieras demostrar lo que pretendes. Claro. Luego entonces, ¿por qué aumentó la delincuencia? Aumenta la población, crecimiento demográfico, el Código Nacional de Procedimientos Penales da oportunidad de que salgan libres, se van vaciando las cárceles. Y algo que yo veo un poco negativo desde el punto de vista jurídico, estrictamente jurídico, ley de amnistía. Porque salen muchas personas que han robado, ¿verdad? Desde el estricto punto de vista jurídico. Mas, sin embargo, considero que la ley de amnistía es buena. ¿Cuántos indígenas hay privados de su libertad? Porque no tuvieron un traductor, no un bueno, un traductor. En las serranías, en los pueblos indígenas, sí. ¿Cuántos procesos fueron violentados? Porque entonces ahí se aplica bien la ley de amnistía. Vamos a una pequeña pausa y regresamos para seguir platicando con Rafael Martínez Treviño. Regresamos con Rafael Martínez Treviño para seguir platicando sobre el proceso penal. Rafael, para aprovechar tu presencia y como última pregunta en los 2 minutos que nos permite el tiempo todavía, la reforma en materia de legítima defensa. Una pregunta interesantísima. Esto está circulando a diario. Hubo una reciente reforma en tratándose de legítima defensa. Pues yo creo que están inventando el hilo negro, con todo respeto. Incluso esta mañana, esta misma mañana, salió también que en la Ciudad de México se va a instrumentar. Eso ya existía antes. ¿Qué quieren decir con ello? Si alguien entra a tu casa a robar, lo matas y estás obrando en legítima defensa. Eso ya estaba, Pepe, por favor. Son excluyentes de responsabilidad. Pero le están agregando, ya no te ejercitarán acción penal, ya no te consignarán. No había antes exactamente, está lo mismo. Es lo mismo exactamente, entonces pues están repitiendo lo mismo. Y había imperativo de no consignar si no había los elementos del delito. Claro, ¿cuántos casos supimos que no se consignaba? Y bien hecho. Así es. Bien hecho. No, y era un mandato de la ley. Era un mandato de la ley. Ahora la legítima defensa nos protege a todos nosotros. Sí. Un intruso que te roba el domicilio, un sujeto que te roba en la calle y que pudieran arrebatarle el arma y con esa misma matarlo, en fin. Sí. Claro, aplica una legítima defensa. Claro. Pues, Rafael, como siempre, tus visitas nos ilustran, nos abren el apetito de estos temas y te lo agradezco mucho que nos hayas acompañado de nueva cuenta y te comprometemos para ocasiones futuras. Con mucho gusto, mi estimado Pepe. Gracias por la invitación y para mí es un honor estar en tu programa. Y a ustedes muchas gracias por permitirnos estar en sus hogares y nos veremos en la próxima.